Una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios, cristianos, es la bendición de la oración. La oración no simplemente es un hablar con Dios, es conectarse con el poder del cielo. La oración no solamente demuestra nuestra confianza en Dios, sino también demuestra nuestra dependencia en Él. Creo que no hay duda que el cristiano debe de perseverar en la oración, porque lo dice bien claro en muchos diferentes textos en la Biblia, como 1 Tesalonicenses 5:17, lo cual llega a ser un resumen de los otros textos que llegan a hablar acerca de la necesidad de orar. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: oren sin cesar. Pero cuánto más debemos nosotros ponernos de rodillas y demostrar nuestra dependencia en Dios cuando se presentan circunstancias que simplemente están fuera de nuestro control. Y es en este momento como estamos, es en este momento cuando estamos, que de esta manera que nos hacemos la pregunta: ¿estamos utilizando la oración de la misma manera que lo usaron nuestros hermanos del primer siglo? ¿Lo miramos o nuestra perspectiva es la misma perspectiva que nuestros hermanos en cuanto a la oración y cómo ellos llegaron a utilizarlo en estos momentos de angustias o preocupaciones o dolores en el corazón? Y por eso es importante entender que hay poder en la oración. Y hay una gran lección que nosotros podemos llegar a aprender, especialmente allí en el libro de Hechos, que vamos a estar analizando hoy en esta tarde, en Hechos capítulo 12. Hay algo especial cuando el pueblo de Dios une su voz en oración con propósito. Lo especial es que hay poder en esa oración. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy en esta tarde. Y creo que primeramente lleguemos a mirar que hay una gran diferencia entre el poder humano y el poder divino. Y eso es bien importante de entender cuando estamos hablando o tratando con la oración. Como seres humanos tenemos la tendencia de depender de nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, y quizás algunos tienen mucho más que otros, ¿verdad? Eso nos hace sentir como yo estoy en control, uno mismo está en control, ¿verdad? De mi vida, de mi destino, de lo que yo hago, y nos gusta nosotros mismos estar en control de esas cosas. En otras palabras, podemos decirlo en palabras bien cortas, ¿sí? Yo puedo, ¿verdad? Yo puedo. Pero la verdad es que va a llegar el tiempo, el momento en que simplemente el poder humano no va a trabajar. No va a ser suficiente. El yo puedo ya no es posible. Y creo que eso es exactamente lo que llegamos a mirar en el libro de Hechos en el capítulo 12. Noten lo que dice en Hechos capítulo 12, el verso 4 y el 5, esa primera parte del verso 5, dice: cuando le tomaron preso, le puso en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel. Y creo que notemos aquí la situación en cuanto a la persecución del rey Herodes en Hechos capítulo 12. Primeramente, la persecución no era por causa de la fe. Es importante entender eso. No era por causa de la fe. No era porque el rey Herodes odiaba en alguna manera a Pedro, a Jacobo, a los otros apóstoles. Era por conveniencia, eso es lo que era.
Pedro estaba rodeado, dice el texto, Pedro estaba rodeado de guardias, encadenado, bajo el poder de un rey injusto que quería simplemente matarlo. Y otra vez, no era porque lo odiaba, simplemente era porque quería ganar popularidad entre los judíos. Y noten lo que dice en Hechos capítulo 12 y el verso 1 y el 3, porque eso nos declara la verdadera intención del rey Herodes. Dice entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y dice, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Y noten, ¿qué es lo que llega a suceder? Verso 3, al ver que esto había agradado el maltrato de los hermanos de la iglesia, la matanza de Jacobo, un apóstol de Jesucristo, hermano de Juan, dice, al ver Herodes que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Si llegué a matar a uno de los apóstoles, ¿cuánto más se van a agradar los judíos si llego a matar uno de los líderes o el apóstol principal? El que se paró por primera vez a predicar el evangelio. Ese evangelio que ahora es perseguido. La situación, lo que llegamos a mirar, simplemente era una situación imposible para Pedro. No había ninguna solución humana que se podía presentar para ayudarle a él a escapar de la cárcel. Estaba rodeado de guardias. No iba a escapar. No iban a mandar, como nosotros mandamos, un ejército especial que está especializado para sacar captivos de guerra en el territorio de los enemigos. No iba a haber nada de eso. No había solución humana. No importaba qué tan fuerte o qué tantos amigos tenía Pedro, el poder humano no lo iba a rescatar aquí. No lo iba a librar. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de este ejemplo es de que no podemos confiar ni depender en el poder humano. No podemos hacer eso. Jesús mismo lo dijo bien claro cuando él estaba en presencia de Pilato, cuando lo iban a llevar a su muerte. El punto es de que el poder humano tiene sus limitaciones. Y cuando Jesús dijo ahí en Juan capítulo 18 y verso 36, dice, contestó Jesús, dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Jesús estaba dando la idea de que esta idea del poder humano, mi reino no se trata de eso. No vamos a depender del poder humano. El reino no se va a confiar en las fuerzas ni en las habilidades humanas, sino en el poder divino de Dios. Y Lucas llega a relatar eso en Hechos capítulo 12. Cuando miramos otra vez más, allí en el verso 5, dice así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel y dice, pero la iglesia sin cesar hacía oración por él. Esa pequeña palabra, pero, que Lucas plasmó allí en las Escrituras, es el punto de gira en esta historia. Aquí es cuando entra el poder divino. Dios quiere que dejemos de confiar en nosotros mismos, que aprendemos, tus fuerzas no son suficientes, no debes de confiar en eso. El reino no se trata de qué tan fuerte y qué tan habilidoso eres tú.
No podemos confiar en esas cosas. Que debemos de pensar en nosotros mismos y pensar más bien en Dios y en su poder. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y el punto es de que cuando las puertas del poder humano se llegan a cerrar, porque aquí están totalmente cerradas. Lucas quiere darnos a entender que las puertas del cielo, el poder divino, aún siguen abiertas. La segunda cosa que nosotros podamos llegar a entender acerca de este texto es que la iglesia no tenía influencia política. La iglesia no tenía dinero para dar sobornos, ni un ejército para luchar por Pedro y librarlo, sacarlo de allí de la cárcel, para librarlo de una muerte segura. No tenía nada de esas cosas la iglesia. Pero lo que sí tenía la iglesia era una oración perseverante. Eso es lo que sí tenía la iglesia. En Hechos capítulo 12, otra vez más, en el verso 5. Dice, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Lo que miramos es que la iglesia estaba orando sin cesar. Y el adverbio griego aquí proviene de la raíz que significa estirado, lo máximo, o extendido a lo máximo. Y en su uso bíblico describe una acción que está realizando o realiza con un esfuerzo sostenido y intenso y también continuo. En otras palabras, cuando la iglesia estaba orando sin cesar, ellos lo estaban sosteniendo ese esfuerzo de orar, lo estaban estirando hasta lo máximo. Era una oración intensa y continua para Pedro. En otras palabras, no era una oración rápida que hacemos por costumbre, que muchas veces llegamos a hacer. Gracias Dios por la comida y gracias por todo lo que haces por nosotros y sus bendiciones. Amén. No era así. No era así. Sino que era verdaderamente una oración que se aferra a Dios en su totalidad y no se rinde, aún bajo las circunstancias que están en contra. Es como un corredor que se está estirando a lo máximo para llegar a la meta. Así la iglesia se estaba estirando en oración por Pedro aquí en este momento. En otras palabras, no estaban orando de una manera ligera, sino con pasión y urgencia, creyendo que Dios podía hacer lo imposible. Porque entendían que el poder humano no iba a lograr nada aquí. De esta misma manera, ¿saben qué? Que llegamos a mirar a nuestro Salvador orar. De esta misma manera. En Lucas capítulo 22 y el verso 44 dice, y angustiado, dice, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando Jesús estaba en Getsemaní. No era una oración común, una oración express. Era una oración intensa que la iglesia estaba haciendo. Era una oración intensa que Jesús estaba haciendo. Era una oración continua, enfocado en algo.
bajo circunstancias que estaban totalmente fuera de su control. Creo que hay dos verdades interesantes que llegamos a encontrar aquí en el texto. Número uno, la iglesia llegó a unir su voz en oración. En otras palabras, no eran individuos aquí que estaban orando en privado. No eran individuos que estaban llevando sus peticiones a la casa. Era toda la iglesia que había unido su voz en oración por Pedro. Era la iglesia que estaba orando de esta misma manera. Y debes hacer la pregunta aquí, ¿por qué? ¿Por qué estaban orando intensamente? ¿Por qué estaban orando con tanta pasión? Otras versiones fervientemente dice aquí en el texto. ¿Por qué? Hermanos, ya habían perdido a Jacobo. Y no querían perder a Pedro también. Bueno, hay que ponernos en esa situación. ¿Qué si esta congregación estaba presente en ese momento? Y se está escribiendo, y nosotros estábamos viviendo ese momento. ¿Qué estaríamos haciendo por Pedro? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿No estaríamos nosotros orando intensamente también por él? La segunda cosa verdad que podemos mirar es que tenían un solo enfoque en mente. ¿Qué era ese enfoque? Pedro. Estaban orando por Pedro. Ahora, con la curiosidad, yo sé que podemos pensar y se nos viene a la mente, ¿qué estaban orando? ¿Qué estaban orando aquí en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué estaba incluido en esa oración? Honestamente, a mí me hubiera gustado saber exactamente qué era lo que estaban orando. Pero no era el punto aquí. Dios no nos dice que era su oración. El punto es que la iglesia estaba orando directamente sin cesar a Dios, con un solo propósito en mente. La oración no era vaga, sino específica en Él. ¿Qué se dijo en la oración? No sé. Si quieren saber qué es mi opinión, ya después se los puedo decir. Pero lo que sí sabemos es que Pedro era el enfoque total de la oración de la iglesia aquí. El rey Herodes, hermanos, pudo haber cerrado la puerta de la prisión, pero no pudo cerrar la puerta al cielo de esta iglesia. Qué gran ejemplo nos deja verdaderamente la iglesia de Jerusalén aquí. Que ellos llegaron a unir su voz en oración con gran propósito a Dios. ¿Por qué fueron perseverantes en la oración? Porque ellos verdaderamente creían en el poder de la oración. Creían que Dios verdaderamente nos está escuchando. Creían que si hay alguien que puede lograr hacer algo aquí, no somos nosotros. ¿Quién es? Dios. Creían en eso. Tenían fe en eso. Ahora, es increíble lo que hizo la iglesia aquí. Porque incluso había obstáculos que se estaban presentando. Y yo sé que quizás Satanás estaba atrás de ello. Más bien, no quizás, yo sé que él estaba atrás de esos obstáculos. Porque Satanás no quiere que vayamos en oración a Dios. Cuando hay angustias, cuando hay preocupaciones dentro de la iglesia.
Sin duda, sí había obstáculos también aquí, pero la iglesia llegó a superar esas cosas. Porque nos dice que continuaban fervientemente orando por Pedro. Quiero que miremos algunos obstáculos que podemos llegar a mirar en el texto. Número 1, primeramente había el obstáculo de la decepción. ¿No crees que la iglesia también estaba orando por Jacobo? Cuando Herodes también prendió a Jacobo, ¿la iglesia guardó silencio en esos momentos? Por supuesto que no. La iglesia también había orado por Jacobo. ¿O solamente oró por Pedro? Porque Pedro quizás era nuestro favorito apóstol. Era el mejor apóstol. No, la iglesia también oró por Jacobo también. Sin embargo, ¿qué pasó con Jacobo? Jacobo murió. ¿Y qué sería el pensamiento natural de algunos en este momento? Si Dios nos salvó a Jacobo cuando oramos por él, ¿por qué vamos a orar por Pedro? Si noten los obstáculos que se pueden presentar incluso en la oración de una iglesia. La cosa es que sí había obstáculos. La segunda cosa que podemos llegar a mirar, otro obstáculo, es simplemente el obstáculo de retraso. Herodes no iba a perder la popularidad entre los judíos. Por lo tanto, ¿qué es lo que llegamos a mirar? Es algo bien clave aquí. En el verso 4 dice, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados, cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, Herodes no iba a perder la popularidad con los judíos, faltándole a los judíos el respeto, matando a Pedro en el tiempo de sus fiestas solemnes. Herodes no iba a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Herodes? Ya estoy ganando el favor de los judíos, ya maté a Jacobo, estoy maltratando a la iglesia, ya maté a Jacobo, ¿qué más va a suceder? Voy a esperar hasta que se cumpliesen los tiempos de esta fiesta, después de la Pascua, y luego voy a matar también a Pedro. Así que, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia, ese periodo de tiempo? Así que la iglesia por lo menos oró por Pedro 7 días sin que pasara nada. ¿Qué tan fácil pudo haber sido simplemente dejar de orar por Pedro y dejarse por vencidos? Es que, pues Dios no está contestando. ¿No era eso un obstáculo? Orando sin cesar por Pedro y aún no había una respuesta. Un gran obstáculo. Pero también había el obstáculo del desánimo, sobre todo. La iglesia había recibido un golpe tras otro. Cuando Satanás ataca, muchas veces nos bombardea con muchas cosas. Un golpe tras otro. Un apóstol había muerto y las cosas no iban a ser igual como anteriormente. Anteriormente murió Judas. ¿Y qué pasó? Alguien más se levantó en su lugar, Matías. Llegó a reemplazar a Judas, pero las cosas no iban a ser igual después de eso. Muere Jacobo. Ya no iba a haber más reemplazos. Ya no hay suplentes aquí. Muere Jacobo, ya solamente quedan 11. Y no solamente eso,
otro apóstol estaba en prisión destinado a morir también, probablemente a filo de espada, igual como Jacobo. Y la otra cosa era que no había nada que ellos podían hacer para librarlo. Era imposible librarlo. Déjenme decirles que no eran momentos fáciles para la iglesia. Pero aún así, ¿qué nos dice? Que perseveraron en la oración, fervientemente orando a Dios. Dios no se sujeta al poder humano. Cuando hay imposibilidad, muchas veces, ¿qué es lo que hace Dios? Él obra allí. Cuando nosotros miramos la imposibilidad de las situaciones, Dios dice, perfecto, es allí donde yo voy a entrar. Dios mira, hay una gran posibilidad para que yo haga algo aquí. Es en momentos como estos que Dios quiere que aprendamos a usar verdaderamente la arma poderosa que nosotros tenemos, la oración. La palabra de Dios, a través de los escritos de Pablo, llega a enfatizar la importancia y la necesidad de la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Qué tan importante es ponernos esta armadura para combatir en contra del enemigo ahí en Efesios capítulo 6 y el verso 10 y adelante al 17? Pero ¿saben lo que es interesante acerca de todo eso? Si van conmigo ahí en Efesios capítulo 6 y ahora vamos a leer el verso 18. En Efesios capítulo 6, en el verso 18, lo que es interesante es que aún con toda esta armadura, no podemos excluir la oración de nuestras vidas. Aún con toda esta armadura, si no estamos en contacto o en comunicación con Dios, vamos a perder esa batalla. Noten lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, después de hablar de toda la armadura, dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, y dice, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Está repitiendo y enfatizando la idea, yo sé que estás todo armado, pero todavía necesitas la oración. Es imposible ganar esta guerra espiritual sin la oración. Sin ella, llegaremos a simplemente ser soldados caídos en esta guerra. Y eso nos enseña que hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y notemos lo que sucedió en Hechos capítulo 12, en el verso 6 y adelante. En Hechos capítulo 12 y el verso 6. El verso 6 y adelante, noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando Herodes iba a sacarlo, porque se había cumplido el tiempo de la Pascua, cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los soldados atado con 2 cadenas y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía y no comprendía qué lo que hacía el ángel,
que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Cuando había salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. En otras palabras, fue librado de la muerte segura. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios envió un ángel, rompió las cadenas, abrió las puertas y liberó a Pedro. Sin duda, la oración tomó un rol bien importante en la liberación de Pedro. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Nota lo que dice el salmista, y es bien conectado a lo que estamos mirando aquí. Dice el salmista en Salmos 34, verso 15, dice: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. El capítulo 66 de Salmos y verso 19 dice también el salmista: pero de veras Dios me ha escuchado. Dice: Él atendió la voz de mi oración. Dios estaba atendiendo la voz unida de la iglesia aquí en oración. Dice también Juan en su primer libro, en Juan, la primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 14 al 15, dice: y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, que Él nos oye. Y el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, no era poder humano que libró a Pedro. No. Era Dios por medio de una oración poderosa de parte de la iglesia. Hay poder en la oración. Hechos capítulo 12 nos enseña que cuando oramos, Dios obra. Cuando oramos juntos, la iglesia se fortalece en gran manera. Cuando oramos con fe, lo imposible se hace posible. La iglesia en Jerusalén nos dejó un gran ejemplo que debemos seguir nosotros también. Dios escucha la oración ferviente de la iglesia. Cuando oramos con fe y perseverancia, el Dios que libró a Pedro también puede obrar en esta iglesia también. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene de orar como la iglesia oró por Pedro? Quizás no tenemos preocupaciones o angustias como iglesia, que necesitamos que simplemente rendirnos a Dios, entregar esas cosas en sus manos. O quizás puede ser que estamos batallando en creer en el poder de la oración. Sea cual sea, es algo que nosotros debemos de imitar. Es algo que debemos de hacer como iglesia.